Soy creyente cristiano, no soy fanático, ni soy extremista, y respeto la decisión de quien lamentablemente no quiera cambiar. Me dirijo a todos con el debido respeto y espero así ser tratado. Y no contestaré a ningún comentario obsceno, insultante ni degradante. Y recomiendo que todo comentario que se me haga sea apoyado con lo que dicen las Sagradas Escrituras. Quien desea hacer un comentario está libre de hacerlo bajo estas condiciones. Aclarado esto, comentaré lo siguiente, con todo el respeto que me merecen. En Apocalipsis capítulo 12 dice: Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. La interpretación católica de este versículo, en primer plano, hace referencia a la Iglesia y en otro segundo plano, a María. Porque el versículo 5 dice: y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. A primera vista, pareciera que se está hablando de María. Obviamente, ese hijo varón del que se habla es Yeshua, Jesús en español, pues el Mesías es descrito como quien regirá con vara de hierro a todas las naciones y fue arrebatado hasta el trono de Dios. La interpretación superficial sería también obvia. Jesús es hijo de María y en este texto de la Revelación, o sea, Apocalipsis, se habla de una mujer de la que nació el Mesías, es decir, Jesús. Por lo tanto, este pasaje se refiere a María. Interpretaciones filosóficas, pero no bíblicas. Muchas veces se han utilizado estos versículos también para demostrar la lucha entre María y Satán y cómo ella sale vencedora. Pero, como vamos a estudiar, no hay tal. Si la interpretación católica fuera cierta, ¿cómo va a ser María la mujer que se describe en el Apocalipsis capítulo 2 y versículo 1? Pues el versículo 2 dice: y estando encinta, clamaba con dolores de parto y en la angustia del alumbramiento. Si dentro del dogma de la virginidad perpetua de María se describe que ella no sufrió dolor alguno en el parto, ni padeció detrimento que afectara su virginidad, Dios no se puede contradecir, pero al parecer la Iglesia romana sí. O bien María sí sufrió los dolores del parto como cualquier mujer, como describiría Apocalipsis capítulo 2 y versículo 2, o no lo sufrió para guardar la virginidad en orden de estar libre de pecado, como lo afirma el dogma de la perpetua virginidad de María en el Concilio de Letrán. Ya probamos que la segunda era un completo error, pero al quedarnos con la primera, estaremos afirmando que Apocalipsis 12 sí se refiere a María. Aunque la Biblia no menciona que María sufriera dolores del parto de Jesús, es claro, como ya lo hemos analizado, que María no fue exenta de la naturaleza del pecado y por lo tanto de las consecuencias de la desobediencia de Adán y Eva. Las Escrituras enseñan que por Adán entró el pecado y por consiguiente la muerte, y esto es para toda la humanidad. Pero para la mujer, Dios dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz tus hijos. Génesis capítulo 3 versículo 16. Antes de la caída, la mujer podía dar a luz sus hijos sin dolor. Después del pecado, sí. Y es ahí donde se afirma que María sí pudo sentir dolores en el parto de Jesús. En primer lugar, heredó la naturaleza pecaminosa de Adán. Por consiguiente, heredó la maldición del Edén por ser mujer, aunque no era pecado. El dolor en el alumbramiento fue consecuencia de la desobediencia de Eva. La muerte fue consecuencia del pecado de Adán, no el pecado mismo. Si Jesús asumió nuestra naturaleza humana en todo menos el pecado, también asumió la muerte
consecuencia del mismo, incluyendo un nacimiento según nuestras debilidades. María, al alumbrar con dolor, no pecó, simplemente asumió la condición caída de Eva, así como asumió la muerte de Adán, aun cuando ya no tuviera poder sobre ella y sobre cuantos creen en Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 21. ¿Así está claro que Apocalipsis 12 se refería a María? Pues no se refiere a ella. Entonces, ¿se refiere a la iglesia? Sí y no. Vamos a ver por qué. Si fuera la iglesia, utilizando el término conocido por todos, no se explica cómo pudo dar a luz al Mesías si fue Él quien desde el cielo envió al Espíritu Santo para dar a luz a la iglesia. Lastimosamente, se piensa que la iglesia es una institución que fundó Jesús y que nació en Pentecostés, e incluso muchas iglesias cristianas utilizan este concepto por el término Kehilá, que en hebreo significa congregación, y también era aplicada a Israel. Por lo tanto, era legítimo decir la iglesia, congregación de Israel. En Pentecostés surgió la verdadera y renovada congregación, iglesia de Israel. No la iglesia como la conocemos, y mucho menos la iglesia católica romana. Entonces, si se refiere a la iglesia, pero a la de Israel. ¿Y cómo probamos esto? Las características de esta mujer en el Antiguo Testamento solía compararse a Israel con una mujer. Por ejemplo, Oseas capítulo 2 versículo 2. Punto 1. Vestida de sol. Punto 2. La luna debajo de sus pies. Punto 3. Tenía una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Vemos en Génesis capítulo 37 versículo 9 que dice: soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. El que tuvo el sueño fue José, uno de los 12 hijos de Jacob, Israel. Y la interpretación que le dio no fue que María, si fuera la interpretación, se inclinaría sobre él, y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Ya tenemos parte de la interpretación que le dio Jacob. Él es el sol, Raquel la luna, y las 12 estrellas eran sus hermanos. La 12ª estrella era José mismo, aunque luego se dividió en dos hijos, Manasés y Efraín. Eran las 12 tribus de Israel. Esta es la interpretación bíblica. No es María, no es la iglesia cristiana, es la congregación de Israel de quien se habla en Apocalipsis 12, y quien dio a luz al Mesías, que fue arrebatado al trono de Dios y que es sustentada por Dios en el desierto, protegida de ser arrasada por la serpiente Satanás, y cuyos descendientes, creyentes en Yeshua, el Mesías de Israel, también libran la guerra contra el dragón. Del final de la vida de María no se tienen noticias en texto bíblico, pero no por eso se han dejado de enseñar dogmas inventados por hombres sobre el hecho. Ahí es donde nace el dogma de la Asunción de María. La paradoja resulta del hecho de que se desconoce el momento, las circunstancias y motivos de la muerte de María, pero sí se sabe con autoridad dogmática, esto es decir, según la Iglesia Católica, que fue llevada en cuerpo y alma al cielo. Ciertamente, María murió, aunque la Biblia no lo narrara, pero el dogma define que fue asunta al cielo porque su cuerpo mortal no podía experimentar la corrupción de los pecadores. En primer lugar, la única referencia bíblica de la no experimentación de la corrupción corporal en el sepulcro se hace referencia al Mesías,
como tal lo interpretó Pedro. Salmo 16, versículo 8 al 11. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 29 al 32. En segundo lugar, se puede decir que Pablo, Pedro, Mateo, Marcos, Jacobo y los demás permanecieron en su pecado, pues sus cuerpos experimentaron la corrupción en la tumba. Y si permanecieron en el pecado, la redención de Cristo no sirvió para nada. ¿Acaso la corrupción de este cuerpo mortal es señal de permanecer en pecado? Pues todos los incrédulos y los creyentes al morir no hacen sino recordarnos que somos polvo. Salmo 103, versículo 14. Entonces, las momias egipcias serían los santos entre los santos. La enseñanza bíblica no enseña que es necesario que este cuerpo carnal sea destruido porque con él no podremos ver a Dios. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivificará si no se muere antes. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 36. Pero os digo, hermanos, que la carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 50. Ya sabemos que con nuestro cuerpo carnal no podemos recibir el reino de Dios, no porque este cuerpo físico sea malo, como lo enseña el pensamiento griego, sino porque estaremos en un plano espiritual al que tenían Adán y Eva antes de la caída. Así que, ¿qué justificación pretenden dar si según el dogma María fue llevada en su cuerpo carnal al cielo y la palabra de Dios enseña que con éste no podemos ver el reino de Dios? La incorrupción necesaria para esto procede de un cuerpo resucitado, no asunto, o sea, elevado al cielo. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 42. Jesús no experimentó la corrupción de su cuerpo porque Dios le resucitó y no porque lo llevara en su cuerpo carnal hacia el cielo. María también murió y no fue llevada asunta al cielo. Entonces, ¿resucitó? Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 20. Jesús fue la primicia de los resucitados, el primero. Entonces María sería la segunda, pero cada uno a su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 23. No se nombra a María como siguiendo a Jesús en su resurrección. Dios ha establecido un orden, primero Jesucristo y luego los que son de Él en su venida. María, al igual que todos los que somos en Cristo, tendremos que esperar ver la resurrección de nuestros cuerpos hasta el día de su venida como Mesías glorioso. Si no está resucitada ni asunta, ¿dónde se encuentra? Bíblicamente, el lugar de descanso de los muertos se llama Seol, Sheol en hebreo, donde su persona está como durmiendo, esperando el día del Señor, en un lugar donde no hay conciencia y donde no hay comunicación con el cielo. Como la nube se desvanece y se va, el que desciende al Seol no subirá. Job capítulo 7, versículo 9. Porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Salmo 6, versículo 5. Porque el Seol no te exaltará, ni te alabará a la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. Isaías capítulo 38, versículo 18. Si como hemos visto, María no tuvo privilegios por ser la madre de Jesús, también sabemos que aunque no tenga comunicación con el trono de Dios donde se sienta el Hijo de Dios, y esto refuta
otras teorías que estudiaremos más adelante. La esperanza de su vida fue ver el día en que su cuerpo mortal fuera revestido de la inmortalidad de Cristo cuando Él regresará por ella y por quienes murieron siguiéndole. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Primera carta a los Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16. Dios les bendiga.